Bienvenidos a Virtual School en la matemática de séptimo básico. Hoy presentamos la unidad 4 sobre estadística y probabilidad. Los conocimientos que veremos en esta sesión serán entonces los siguientes: muestreo y representación de datos, cómo recolectar información de fenómenos que pueden ser tratados a través de la estadística, utilizando entonces las herramientas de análisis de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y elaborando las medidas de tendencia central y rango para el análisis de experimentos aleatorios y también para fundamentar lo que después se verá como probabilidad teórica de un evento. Estamos basados entonces, de acuerdo con el programa del ministerio, en el objetivo de aprendizaje 16, que dice exactamente representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados de manera manual o con software educativo. En esta sesión entonces vamos a tratar los temas: muestreo y representación de datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y medidas de tendencia central con rango. Para ello vamos entonces a mirar el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: una aplicación de servicios a domicilio registra el tiempo que tardan sus empleados en hacer llegar el pedido a los clientes. Los tiempos en minutos registrados han sido los siguientes. Esta es la tabla de los tiempos. Observemos que no hay ningún orden específico. Han sido tomados entonces de manera aleatoria. Observen entonces, son 20 resultados que se van a analizar utilizando lo que se ha visto anteriormente. Se pide entonces que con los datos obtenidos se elabore una tabla de frecuencias y se calcule tanto la media como el rango. Entonces, en primer lugar, el rango no es otra cosa sino el valor máximo obtenido menos el valor mínimo. Observando la tabla, entonces miramos que el valor máximo ha sido 35 y el valor mínimo ha sido 2. La diferencia es 33, es decir, hay un rango de 33 minutos entre el tiempo mínimo y el tiempo máximo. ¿Cómo se van a representar esto? A través de un diagrama. El número de intervalos que se va a tomar es 5. Esto lo decide quien efectúa el análisis, aunque hay algunas fórmulas para tratar de saber cuál sería la mejor manera. Sin embargo, es en cierta medida bastante a voluntad del usuario. La amplitud va a ser entonces el rango dividido entre el número de intervalos, porque todos los intervalos tienen que ser iguales. Entonces, esa longitud va a ser muy aproximadamente el rango sobre el número de intervalos. En nuestro caso, al efectuar la operación nos da 7. La tabla de frecuencias que nosotros elaboramos sería entonces la siguiente. Observemos que entre 0 y 7, ¿por qué en 0? Porque como el valor mínimo es 2, entonces tenemos que comenzar en un valor que incluya al que nosotros tenemos como mínimo, que es 2. El tiempo entonces va a ser entre 0 y 7. Tenemos que la marca de clase, es decir, la mitad del intervalo que va desde 0 hasta 7, que es 3.5. Y la frecuencia absoluta, contando en la tabla, tendremos que hay 4 tiempos que están entre 0 y 7. Siguiendo el análisis de la tabla, tenemos entonces la elaboración de todos estos y verificamos entonces que la suma sea 20. La frecuencia acumulada, es decir, cómo se van dando los tiempos, sería en el primer intervalo 4, más 6 que hay en el segundo intervalo son 10, más 5 que hay en el tercero son 15, luego 17 y finalmente los 20 que debe haber porque han sido 20 tiempos. La frecuencia relativa no es otra cosa sino la frecuencia
absoluta dividida el número total. En este caso sería 4 sobre 20, que es 0.2. Si seguimos calculando las frecuencias relativas, entonces serían 0.3, 0.25, 0.1 y 0.15, que también se pueden convertir a porcentajes, es decir, 20% entre 0 y 7, 30% entre 7 y 14 y así sucesivamente. También se puede entonces de la misma manera calcular la frecuencia relativa acumulada. Esa frecuencia relativa acumulada que al final en términos de porcentaje nos va a dar el 100%, se calcula de manera semejante a la frecuencia acumulada. La gráfica de frecuencias relativas, que es muy importante para dar a conocer visualmente lo que hemos obtenido en la tabla, sería de 0 a 7. En porcentaje de frecuencia sería el 20%, tal como dijimos anteriormente, de 7 a 14, el 30%, de 14 a 21, el 25%, de 21 a 28, el 10%, y de 28 a 35 nos da entonces el 15%. Esto nos permite analizar y tener una mejor idea gráficamente de lo que ha sucedido con los tiempos una vez que han sido tomados y comenzamos su análisis desde el punto de vista estadístico. Para calcular la medida aritmética, cuando tenemos los datos ya en la tabla de frecuencias, esa medida de aritmética es la suma de lo que nos vaya resultando multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta y luego dividiendo esa suma entre el total de datos. Para nuestro ejemplo sería lo siguiente. La media aritmética sería la multiplicación y luego la suma de todas estas multiplicaciones, la multiplicación de cada uno de las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Aquí, si miramos en la tabla anterior, vamos obteniendo todos esos productos, luego dividimos entre el total de datos. El resultado final sería 308 sobre 20, que sería 15.4. 15.4 no es otra cosa sino una medida de lo que podríamos tomar como representativo de las mediciones. Es decir, podemos afirmar que en promedio los operarios o los domiciliarios se tardan aproximadamente entre 15 y 16 minutos para dar entonces cumplimiento al pedido. Ten presente que aprender en Virtual School es divertido. Más que tutores, somos tus mejores aliados. Virtual School